Vamos a disponernos para aprender algo el día de hoy. Ojalá que podamos sacar una enseñanza que sea útil para nuestra vida. Esta enseñanza pues es muy universal, es muy interesante. Nos habla sobre una ley que ya seguro vieron el título. Es una enseñanza que tiene muchos enfoques, que la vamos a poder aplicar en muchos campos, porque nos habla de la dualidad, de esos dos polos que están presentes en nuestra vida en muchos campos, y de un fenómeno que ocurre en relación a la dualidad. Esta conferencia se llama la ley del péndulo. Una ley es una constante, un patrón, una fuerza que siempre está presente en nuestra vida, en los fenómenos de la naturaleza, no solamente afuera, sino también adentro de nosotros mismos, en cada momento, generando situaciones, acciones que a veces no notamos. Nosotros generalmente vemos fenómenos en la vida, sucesos que podemos determinar que son buenos, malos, agradables o desagradables, pero no vemos las leyes que intervienen produciendo esos fenómenos. Entonces, cuando no vemos esas leyes, no sabemos por qué ocurren las cosas, por qué pasan cosas con las que estamos familiarizados, y por eso no podemos actuar para que esas cosas ocurran o no ocurran, o hacernos dueños de los sucesos de la vida. Esta ley pues nos va a hablar de una de las muchas leyes que están relacionadas con la dualidad. Por eso, para comprender esta ley, que es la ley del péndulo, antes debemos estudiar un principio que le llamamos el principio de la dualidad. Es un principio pues muy sencillo, del que hemos hablado en varias ocasiones, que está presente, como lo mencioné ahora, en todos los campos de nuestra vida, afuera y adentro, que consiste en que la naturaleza todo se presenta a través de pares opuestos, de fenómenos duales que se oponen. Como puede ser lo cálido a lo que se le opone, el frío, como puede ser lo bueno y lo malo, lo elevado que tiene su opuesto en lo bajo, lo masculino y lo femenino, la compañía que tiene su puesto en la soledad, la alegría que tiene su puesto en la tristeza, el ánimo al que se le opone el desánimo. Como pueden ver, no solamente encontramos condiciones existenciales, sino estados anímicos. Todas las formas como nosotros describamos la realidad con un adjetivo tiene su opuesto. Si decimos que algo es bello, también existe lo feo. Si decimos que está lo alto, también existe lo bajo. Siempre vamos a encontrar esta interacción, y esta interacción es lo que crea los valores, una graduación entre lo alto y lo bajo, entre lo bello y lo feo, entre lo bueno y lo malo. Y todos esos son los fenómenos que componen nuestra vida. Ahora, nosotros siempre tenemos presente estos opuestos, son parte de nuestra vida, y generalmente tenemos a inclinarnos hacia uno o hacia el otro, porque para nosotros son cosas totalmente separadas, porque nunca nos enseñaron la relación que existe entre estas cosas, entre estos pares de opuestos. Y es una relación que tenemos que observar, que genera la paradoja de la existencia. Una paradoja que dice que aunque los opuestos son muy diferentes, porque lo son, porque es diferente el blanco al negro, no es lo mismo pintar un cuarto de blanco a pintar una habitación de negro. Sabemos que sus propiedades son distintas. El blanco, por ejemplo, refleja la luz solar. El negro la absorbe. No es lo mismo hablar del frío al calor. No es lo mismo convivir con una persona buena a convivir con una persona mala. Y por eso nosotros creemos que son cosas totalmente separadas. Pero acá decimos que en el fondo están relacionadas, porque ambos extremos forman parte de la unidad. Esa unidad está genialmente representada en este símbolo, que seguramente lo habrán visto muchas veces, tal vez no comprendan qué significa. Este símbolo significa la unidad que está dividida en pares de opuestos. Y nos dice que todo lo negro tiene algo de blanco. Todo lo blanco tiene algo de negro. No hay persona buena que no tenga algo malo.
No hay persona mala que no tenga algo bueno. Y así en todas las cosas. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo esos extremos que están tan separados están relacionados para que comprendamos más adelante qué es la ley del péndulo, que es un movimiento entre extremos opuestos. Tenemos que llegar a observar que el calor y el frío son cosas distantes y separadas, muchas veces relativas, porque lo que es cálido para uno no es cálido para el otro. Y podemos hablar de cosas diferentes, que es lo relativo, pero son dos extremos de lo absoluto, la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Por más frío que sea o por más calor que sea, por más distantes que sean esos extremos, ambos son temperatura. Cuando hablamos de temperatura estamos hablando de todo, tanto lo frío como lo cálido. Estamos hablando de lo absoluto, que se divide en dos extremos. Lo elevado y lo bajo son dos extremos de la altura. Podemos decir que algo es muy alto o algo es muy bajo, pero estamos describiendo un mismo fenómeno que es la altura de un edificio, de una persona, etc. Lo blanco y lo negro son dos extremos del color. Lo positivo y lo negativo son dos extremos de la polaridad. Lo masculino y lo femenino son dos extremos de la sexualidad. Lo áspero y lo suave son dos extremos de la textura. De lo absoluto entonces surge lo relativo, y entre lo relativo encontramos escalas, valores. Hay una escala que va del calor al frío, y todas esas escalas forman lo que llamamos temperatura, un valor absoluto. Cuando hablamos de temperatura entonces hablamos de lo absoluto, cuando hablamos de calor y frío hablamos de algo relativo, porque como mencioné ahora, un valor puede variar según la condición y el punto de referencia que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque los extremos son valores relativos variables. Podemos conocer una persona buena, pero si esa persona buena la comparamos con un santo, de pronto no es tan buena, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, un pequeño ratón. Si lo comparamos con un hombre, es un animal muy pequeño. Y el hombre es un animal grande. Pero si comparamos el hombre con una jirafa, el hombre es un ser pequeño, bajito. ¿Qué es entonces el hombre, alto o bajo al final? ¿Qué creen ustedes? Pues según en relación ¿Ah? a qué, normal. Según en qué Normal, pero relaciones. por ejemplo, aquí estamos sintiendo frío hoy, pero si nos vamos a Siberia, esto es calor. Pero entonces al fin, ¿qué? ¿Esto es calor o es frío? ¿Ah? Es temperatura. Pero nosotros le asignamos un valor. Y esos valores surgen siempre cuando los comparamos con un opuesto. Porque sabemos que ahora está haciendo frío porque hemos vivido días de calor. Conocemos ese opuesto y tenemos un punto de referencia. Entonces esto genera la ilusión de las ilusiones. Porque uno puede decir, oye, yo ya soy una persona mayor si me comparo con una persona más joven. Pero si me comparo con una persona de una edad mucho mayor, digo, no, yo estoy joven. Como una señora que vimos la vez pasada, no, yo tengo unas amigas que soy muy joven, tienen 70 años. Y era porque se comparaban con personas que eran mucho mayores. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con valores relativos con los que tenemos que convivir, la temperatura, la altura, etc. En la vida estamos rodeados de opuestos, pero nosotros somos el punto de referencia de esos opuestos. Cada uno tiene una experiencia individual y según su propio ser, su propia experiencia, algo le parecerá bueno y algo le parecerá malo, algo será frío o algo será caliente. ¿Por qué tenemos que relacionarnos con opuestos? Pues así es la vida. Lo que nos interesa es saber qué fenómenos surgen de esa relación con los opuestos. Porque tenemos, por ejemplo, el calor y el frío. ¿Cuál es mejor? Ninguno, ¿verdad? Porque si uno está muriéndose de calor, eso es horrible. Y si está muriéndose de frío, eso también es terrible. Entonces aquí vamos conociendo fenómenos de los opuestos. Uno constante de esos opuestos es que
todo extremo es incompleto. Algo le sobra al calor y algo le hace falta. ¿Qué le sobra? Pues calor. ¿Y qué le hace falta? Un poco de frío. Igual al frío. Entonces ahí comprendemos otro valor de los opuestos, que se complementan. En toda unidad relativa hace falta algo que tiene su opuesto y que cuando lo alcanza surge la armonía. ¿Por qué? Porque recordemos que esto sale de una unidad que está incompleta y al conciliarse esa unidad surge el equilibrio. El equilibrio pues es un factor fundamental, clave, porque encontramos la presencia justa de los opuestos conciliando, produciendo armonía. Entonces cuando encontramos el medio, encontramos el clima preciso, el ambiente perfecto. ¿Verdad? Ahora veamos otro fenómeno. En la naturaleza se presentan los opuestos y esto va a generar movimiento. Porque si todo fuera absoluto sería quieto, estático. Pero cuando surgen los valores, surgen los niveles y el movimiento de un lado al otro. Porque cuando nosotros tenemos calor, ¿qué sentimos? ¿Deseo de qué? De buscar el frío, ¿verdad? Y cuando tenemos frío, ¿qué sentimos? Deseo de buscar el calor, de equilibrar. Entonces aquí hay otro principio de estos fenómenos. La existencia de los extremos produce el deseo. Y el deseo es movimiento. El hecho de que uno sea hombre o de que la mujer sea mujer nos va a llevar a cada uno a buscar ese complemento. Está el debate en cuál es mejor, el hombre o la mujer. Son diferentes, pero ambos se complementan. No puede el hombre esperar que sea igual que la mujer para decir que la mujer es buena, ni la mujer puede esperar que el hombre sea como ella para decir que es bueno, porque eso sería como esperar que el calor fuera el frío para decir que es bueno. Cada uno tiene algo que le hace falta y esa falta es lo que produce el deseo, el movimiento, ¿verdad? Entonces la naturaleza se desplegó en pares de opuestos y esos pares de opuestos se atraen, producen movimiento, porque cuando tenemos hambre, ¿qué pasa? Sentimos deseo de comer, de compensar, de buscar eso que nos hace falta. Cuando tenemos cansancio, buscamos el opuesto, que es el descanso, el reposo. Hicimos mucha actividad, vamos a reposar. La naturaleza pues es sabia y eso es lo que produce la ley del péndulo, que está representada con un péndulo. Seguramente habrán visto un péndulo en un reloj, o en un péndulo de mano, o en un objeto que simplemente oscila de un lado al otro colgado de una cuerda como este que está acá. Esta ley es una forma genial, magnífica, como la ingeniería de la naturaleza, hace que los fenómenos oscilen de un lado al otro. ¿Para qué? Para equilibrar la presencia de opuestos. La ley del péndulo entonces es el movimiento oscilatorio que se produce para equilibrar la presencia de extremos opuestos. Y de esta forma, el día oscila para convertirse en la noche. En el día que encontramos actividad, luz, dinámica, fuerza. Y en la noche encontramos su complemento, oscuridad, calma, descanso. Imagínense que todo fuera de día. La naturaleza no lo aguanta, porque a toda actividad hay que compensarle con un estado de reposo. Esta es la manera genial como la naturaleza hace que todo extremo encuentre su conciliación, su equilibrio. Y de esta forma la naturaleza permanezca, continúe. La unidad se presente en sus dos extremos. Y así el verano oscila en el invierno. El crecimiento oscila en el decrecimiento. La juventud en la vejez. La composición en la descomposición. Y si no hubieran estos fenómenos, no habría movimiento. Porque si no hubiera juventud, no se movería uno hacia la vejez, sino sería la edad algo absoluto, quieto, estático. Esto fue lo que formó el caos, que es movimiento, que a veces nos parece absurdo. Y nosotros tenemos que aprender de esto una lección muy importante,
Y es que los extremos son estados que siempre se presentan en nuestro entorno muy visibles, porque cuando sentimos mucho calor, el calor se hace notorio, o cuando sentimos mucho frío. Pero cuando está la temperatura armónica a veces ni la sentimos. Es invisible. Y en ese estado invisible que se llama equilibrio se encuentra la plenitud, se encuentra el estado perfecto. Pero nosotros vivimos oscilando físicamente, psicológicamente, emocionalmente en nuestra vida de un polo al otro, constantemente. En un vaivén, buscando la felicidad, buscando muchas cosas que creemos que están en ese proceso de oscilación, de contraste, de comparación. Nuestra mente, por ejemplo, entiende la realidad en función de los contrastes. Le da el valor a las cosas de acuerdo a un contraste. Si algo es caro, porque lo comparamos con lo barato. Si algo es bello, porque lo comparamos con lo feo. Pero la conciencia está fuera de todo esto. La conciencia no clasifica. Es otro estado que está fuera del péndulo. El objetivo entonces es de que nosotros aprendamos a dejar de pendular y aprendamos a equilibrar nuestra vida en todos los aspectos, física, psicológica, emocionalmente, etc. Y podamos encontrar ese estado que aparentemente es invisible. Estudiemos esta ley entonces para poder continuar. Esta ley tiene unas constantes. Entre los opuestos siempre vamos a encontrar principios que podemos establecer. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los opuestos, pues vamos a ver de que ninguna de esas condiciones son permanentes. Todas las condiciones opuestas que se presentan en la naturaleza son temporales. El día no es eterno y oscila a la noche. La alegría no es eterna y tiende a oscilar a la tristeza. También debemos ver que ninguno de esos extremos es completo, es pleno, es total. No podemos asentarnos ahí, algo le hace falta. Como decíamos, algo le sobra a un extremo y algo carece de su opuesto. Porque ambos extremos forman parte de la unidad. Los extremos producen un movimiento y siempre nos van a mantener en un vaivén. Y cuando nosotros tomemos parte de un extremo opuesto, siempre vamos a tomar parte también con su extremo contrario. No podemos inclinarnos hacia un extremo existencial esperando, o no esperando mejor, no involucrarnos con su opuesto. No podemos abrazar el placer sin darnos cuenta que estamos abrazando también al dolor, o que después del placer se presentará su opuesto, como ya lo vamos a ver ahora. Comprendiendo estas constantes de la ley, aprendemos a perder la fe en los estados extremos, que son incompletos, para que nosotros podamos encontrar el equilibrio, porque los extremos se nos presentan siempre a través de promesas, a través de ilusiones, que nos hacen perseguir esos extremos. Y si nosotros comprendemos que son incompletos, que son impermanentes, que no vamos a encontrar ahí lo esencial, entonces vamos a buscar en otro lugar el equilibrio. Veamos entonces esto, por ejemplo, en las condiciones existenciales. En la vida pues vamos a encontrar siempre los extremos, unos que hacen parte del polo negativo y otros que hacen parte del polo positivo. Por ejemplo, sabemos que existe la pobreza y se le opone ¿qué? La riqueza. Sabemos que existe la fealdad y existe la belleza. Sabemos que existe la fragilidad y existen los estados de poder. Existe el estado de anonimato y existe la popularidad o la fama. Uno le llamamos el extremo negativo y a partir de ese extremo negativo existe el positivo, que es su opuesto. ¿Dónde queremos estar mayormente nosotros? A la derecha, claro, obvio, ¿verdad? Esto produce el movimiento, porque al ser conscientes de la pobreza, pues nos damos cuenta que en la vida hay condiciones existenciales que son muy duras, porque la pobreza obviamente carece de algo al ser un extremo. Carecer de alimento, carecer de lo básico, tener que vivir como vive mucha gente con un salario que no le alcanza y sufriendo y ver a sus familias muriendo por enfermedades, etc. Por diarrea, por ejemplo, por cosas básicas.
o no tener un plato de arroz. Entonces eso va a generar en nosotros el movimiento hacia el extremo opuesto, porque vemos entonces personas que, en contraste de eso, viven en una mansión, con todos los lujos, teniendo muchas empresas, etc. Creemos entonces que ahí está el ideal de la vida y eso genera ese movimiento existencial. Lo mismo sucede con todos los demás extremos. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que estos extremos están íntimamente relacionados? Y no solo eso, si les digo que uno engendra al otro, se engendran mutuamente. Ambos existen por un mismo principio y en ninguno se encuentra el estado ideal. Estoy seguro que ustedes habrán conocido a personas ricas y aunque ostenten y aunque parezcan que son felices, hay que saber que la riqueza carece de algo como todo extremo. ¿De qué puede carecer? De humildad, de tiempo, porque una persona que tiene 50,000 negocios tiene que estar pendiente de esos negocios, de tranquilidad, de amistades verdaderas, de sensibilidad. Yo conocía, por ejemplo, a un amigo que tenía todos los juguetes del mundo y obviamente es una persona que ya estando en un parque no va a sentir la sensibilidad a algo muy sencillo, porque lo tienen todo de tal manera que ya no saben qué disfrutar. Eso se llama insensibilidad, lo que nos pasa ahora muchas veces con las redes sociales. Antes yo me acuerdo cuando era pequeño, yo esperaba un programa de dibujitos toda la semana para verlo tal día y ahora están todos los programas a un dedo de distancia, a un clic. Entonces obviamente nos volvemos insensibles, ya nada nos satisface. Encontramos entonces que ahí hay carencias. ¿Cuántas personas ricas no tienen carencia de afecto? Que el padre salga con su hijo a dar una vuelta al parque, que disfruten de las cosas simples de la vida. Si nosotros empezamos a observar eso, no solamente nos damos cuenta de que esos son estados incompletos, sino que pueden oscilar. ¿Cómo podría oscilar o pasar de ser un magnate a un pobre de África? Una persona que pasó de tenerlo todo a no tener unas sandalias, por algo que llamamos muchas veces, o que se llama la ley del karma. Porque sabemos que para tener una riqueza extrema hay que amasar fortunas a partir de la explotación, a partir de la corrupción, a partir de los negocios ilegales, del sufrimiento de otros seres. Y eso algún día te va a cobrar factura a través del karma. Por eso ustedes van a encontrar en el planeta estos dos extremos muy marcados. Lugares donde se ostentan lujos extraordinarios, se bota la comida prácticamente, y países del mundo donde hace falta lo esencial, donde la gente muere por no tener un plato de arroz. Y esto no es una condición que está así a lo largo de la historia. Si ustedes revisan la historia de la humanidad, no es algo nuevo, sino es una condición existencial manejada por el karma. Un extremo engendra al otro. La fealdad y la belleza, pues obviamente nadie quiere verse mal, pero tenemos que saber de que la belleza es temporal, es pasajera. Como decíamos, ningún extremo es permanente. Siempre que uno se comprometa con un extremo, va a comprometerse también con su opuesto. Quiere decir que en la belleza hay contenido algo de fealdad. ¿Qué puede haber de feo en una persona muy bella, por ejemplo? Analícenlo. Se les acaba el tiempo. Bueno, puede ser muy bella físicamente, pero si no se pone a hablar con esa persona, tal vez se ha dedicado tanto a la belleza, tanto a la apariencia, que interiormente es muy pobre, es muy superficial, porque está pendiente de su apariencia, de cómo la ven, de que no le salga la arruga, de operarse aquello. Y esencialmente es una persona fea. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a encontrar esos contenidos, esa naturaleza
de los opuestos que contienen a su extremo contrario. Cuando hablamos de fragilidad, bueno, nadie quiere ser frágil, nadie quiere, ante un mundo que es peligroso, ante un mundo en el que uno tiene que ganarse el sustento, en el que uno tiene que cuidar de las enfermedades, de tantas cosas, nadie quiere esa fragilidad, y por eso buscamos el poder. Y encontramos personas que se meten en las cúpulas de la política y del poder y quieren dominar a otros, los autoritarios. Pero igualmente el karma produce esos ambos extremos que se retroalimentan, y en ningún lado vamos a encontrar el estado ideal. Ningún movimiento autoritario ha traído plenitud al mundo. El hombre, tratando de manejar el poder sobre la naturaleza, está destruyéndola por completo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que hay algo de poder en la fragilidad, hay algo bueno en la fragilidad, que es muchas veces la humildad. El anonimato y la popularidad también son extremos opuestos. Cuando hablamos de anonimato, ¿de qué estamos hablando? No de la persona anónima que no es conocida, sino la persona que es abandonada. Cuando uno va, por ejemplo, a un hogar geriátrico y encuentra una persona que está abandonada por todos, totalmente sola. Nadie quiere vivir ese extremo. Todos necesitamos atención. Somos seres frágiles, sensibles al afecto, sensibles a ser tenidos en cuenta. Y por eso nos agrada el extremo de la popularidad y la fama. Pero la fama también es un extremo incompleto. Pónganse a pensar. Una persona famosa es una persona a la que se le están metiendo en la vida, que se fue de viaje, que compró esto, que lo están persiguiendo para tomarle fotos, que están mirando qué hizo, qué decisiones tomó, con quién se dio un beso. Y eso no es vida. La persona anónima, la persona que va por ahí, muchas veces es tranquila, va por cualquier lado, nadie la molesta. Entonces, la idea acá es de que nosotros veamos que siempre, al fijarnos en los problemas de la vida, en las dificultades, en los peligros, vamos a movernos a tratar a tratar de buscar esos extremos opuestos, y tampoco vamos a encontrar ahí la plenitud, porque la plenitud se encuentra en un punto invisible que es accesible, en el estado justo. Tenerlo justo económicamente no es algo imposible, seguramente ustedes lo tienen. Comida, refugio, abrigo, ya está. Pero obviamente la mente va más allá, y si mañana me falta, y si puedo tener un poquito más. Tengo una piscina en mi patio, y si tuviera una más grande, una olímpica. Tengo un coche, y si tuviera uno mejor, uno de última generación. Porque siempre vamos a encontrar ese extremo. Siempre, y esa es la base del comercio. Mostrarte que tú eres pobre para que aspires a algo más. En los medios de comunicación, en todo lo que te rodea, nunca te van a decir lo tienes todo. Empieza a buscar dentro de lo que tienes. Sino te van a decir existe algo mejor. Y esa es la base de la tentación. Porque la tentación es crear un contraste en la mente de un ser. Si no hubiera ese contraste, uno no busca ese movimiento, pero al haber ese contraste, entonces surge ese deseo de movernos a ese estado opuesto. Es como cuando uno, por ejemplo, ve a un niño que está feliz jugando con un muñeco y ve al otro que de pronto agarra a uno y está más feliz, y el niño voltea y mira a su muñeco y dice, como que piensa, oye, este está disfrutándolo más, y bota el que tiene y le quiere quitar al otro. Cuando de pronto él podía disfrutar de su juguete. Pero al ver el contraste, se genera ese movimiento, ese deseo de irse a algo que supuestamente no tiene. Y eso es lo que nos hace movernos de un lugar al otro, sin darnos cuenta de que en lo justo está la medida esencial. Entonces, podemos lograr lo justo si aprendemos a trabajar los excesos. Y trabajar los excesos es importante si comprendemos que no venimos al mundo para sobresalir en esas condiciones. La vida es un momento temporal y no venimos a tener 50.000 empresas, porque si esas empresas no las pudiéramos llevar, listo, pero cuando uno se muere se lo reparten los familiares y los socios. ¿Y entonces qué pasó? Todo ese esfuerzo, tanta agitación, tanto crecimiento, tanto estudio, ¿dónde quedó?
realmente necesitábamos era tiempo, energía y recursos para hacer algo más, para comprender que lo que veníamos a llevarnos era algo interior, un desarrollo, un crecimiento. Y ese crecimiento pues no se va a poder dar si nosotros estamos hipnotizados en el mundo exterior, buscando los extremos que los medios de comunicación, la sociedad en general, nos hace buscar, nos hace sentir pobres, para que no nos demos cuenta que lo tenemos todo y que realmente venimos acá a hacer algo más, a hacer un trabajo interior, para lo que se requiere mucho tiempo, energía, disposición. Si uno está todo el tiempo trabajando para hacer dinero, para alcanzar la riqueza y la supuesta felicidad, nunca va a poder trabajar en su interior. De hecho, ya está en un exceso. Pero si uno logra trabajar para lo necesario, va a tener tiempo para equilibrarse interiormente. Y en ese equilibrio entre lo exterior y lo interior, ¿qué va a surgir? Pues va a surgir un estado de plenitud, de bienestar. No solamente necesitamos un coche extraordinario, sino un estado interior armónico. ¿Qué hago yo con un coche extraordinario sufriendo depresión, angustia, envidia, vacío? Hay que equilibrar entonces lo exterior con lo interior. Y esto es difícil para nosotros porque estamos acostumbrados a vivir, como lo mencioné ahora, en las carreras, en ese movimiento oscilatorio, en esa búsqueda de sueños, en esa compensación entre la necesidad y la satisfacción, que nos hace creer que ahí está el secreto de la felicidad. Cuando me compre el vestido, cuando tenga el coche, cuando me case, cuando me jubile, cuando me vaya de vacaciones. Y no nos damos cuenta de que todos esos cuandos provienen de una necesidad, dependen de una necesidad. Porque si no existiera esa necesidad, hemos alcanzado muchas veces todas estas cosas, llenamos un armario de ropa, tenemos el coche que queríamos, salimos de la escuela que queríamos salir, ¿y qué pasó? No somos felices. Porque este movimiento depende de un vacío por llenar. El agua no es valiosa si no hay sed, pero cuando la sed es grande, qué valioso que es un vaso de agua. No sé si les ha pasado alguna vez que han salido a caminar mucho tiempo y llegan con una sed tremenda y toman lo que sea, agua. Y ven el agua con mucho valor. ¿Por qué? Por la fuerza de la sed. Pero llegar a creer que eso es felicidad es un absurdo, porque una vez satisfecha la sed, desaparece ese valor. Y eso nos pasa siempre. Entonces siempre vamos a estar creyendo que vamos a ser felices cuando alcancemos algo que nos falta. Y siempre vamos a tener que tener un vacío para satisfacerlo y estarnos moviendo. Porque creemos que ese movimiento, que esa lucha por alcanzar algo es la felicidad. Y acá estamos afirmando que la plenitud no está en oscilar, sino en la quietud del movimiento. Tal vez les sorprendería si yo les digo que ya tenemos todo para ser felices. Si uno, por ejemplo, perdiera la vista, diría, uy, si yo recuperara la vista sería feliz, porque es que poder ver es maravilloso. Poder ser independiente, ver los colores, un atardecer o caminar uno sin tropezar con las cosas simplemente. Pero vemos y no somos felices. ¿Por qué? Porque para valorar la vista tendríamos que perderla. Entonces, por eso estamos hablando de que la verdadera plenitud está más allá de los contrastes. No está en valorar las cosas, sino en un estado de conciencia. La conciencia está más allá de esos valores, de los extremos, de la oscilación. Que eso ya lo vamos a ver. Porque esto está relacionado también con las emociones y la ley del péndulo. Todos nosotros somos seres sensibles a las emociones, a los sentimientos y por lo tanto a los extremos. Somos sensibles a ciertas sustancias que nos hacen experimentar sensaciones de intensidad que son agradables, que producen gozo, que producen alegría. Somos sensibles al enamoramiento, a la euforia,
somos sensibles al placer, somos sensibles a la diversión y todas estas cosas nos causan deseo. ¿Qué es el deseo? Disposición. Que le digan a uno, vamos a ver una película de cine. Hay fuerza, hay ánimo. Vamos a vernos con la persona de la que estoy muy enamorado. Hay deseo. Pero lo que tenemos que saber es que todos estos extremos tienen un opuesto. Y ese opuesto lleva a una oscilación. Son incompletos. El estado de enamoramiento, cuando estamos con las velas y viendo las estrellas y todo muy lindo, conociéndonos, es muy agradable. Pero a veces no se sostiene cuando tenemos que vivir una relación real. Con conflictos, con los defectos de otra persona, con la convivencia, con las necesidades, con los peligros de la vida, con las enfermedades, con lo que sea. Entonces encontramos una oscilación que ocurre muy a menudo después de la boda o después de el largo enamoramiento. Vivir la realidad se vuelve tediosa. La euforia de la fiesta, pues muchas veces oscila a la depresión o la alegría. Como vemos muchas veces el viernes, estamos eufóricos. ¿Y cómo estamos el lunes? ¿Sí? ¿Qué pasa si no existiera ni viernes ni lunes? Si no centráramos nuestra visión en esas cosas. En el trabajo y en el descanso. Aprenderíamos a vivir bien toda la semana. Pero obviamente hay que prescindir de esos extremos. Porque entre más trabaje toda la semana, el viernes será más placentero. Y el lunes más doloroso. Y entre más doloroso el lunes, más placentero el viernes. Pero entonces si ustedes no tienen el lunes, no van a tener el viernes. ¿Podrían vivir sin esos dos extremos? Tendrían que aprender a encontrar otra fuente de gozo, que no está en esos contrastes, sino en un estado de conciencia, fuera de la mente. El placer oscila al dolor. Ya sabemos que después de la borrachera viene la resaca. La diversión al aburrimiento. Y se engendran mutuamente. Ninguno de estos estados es permanente y siempre se engendran. Observen ustedes las personas hoy en día caminando en la calle que no pueden dejar de ver un móvil porque están acostumbradas a impresiones fuertes, intensas, a cosas atrapantes, a miles de emociones. Y si les quitan el móvil, si los llevan a un lugar tranquilo, se aburren. Los niños hoy en día ya ni siquiera juegan a lo que antes jugábamos cuando yo era pequeño, que salíamos a jugar con pelotas y con piedras y con animales y a correr y no se aburría uno. Pero si desde pequeño te están poniendo al frente de una pantalla con cosas muy excitantes, entonces te están llevando a un extremo que luego te va a llevar a su extremo opuesto. Estas emociones no son malas, somos propensos a ellas, pero tenemos que saber y ser conscientes que producen una oscilación. El deseo que tenemos hacia ciertas actividades, que son generalmente todas las anteriores, nos quita lo que se llama la disposición a otras actividades. Entonces hacer cosas cotidianas como limpiar nuestra habitación, acompañar a una persona, si tengo un hijo, si tengo un abuelo, si tengo un familiar, a algo que no me va a divertir, que no me va a causar placer, no me da ánimo. Y de esa manera uno oscila del deseo a la repulsión. Lo que buscamos nosotros es tener un estado de ánimo constante, que no esté oscilando, porque esta oscilación ni siquiera es voluntaria. Somos como una hojita en el viento que es llevada involuntariamente. Encontrar el estado intermedio pues requiere que nosotros aprendamos a refrenar los extremos y encontremos un estado diferente. Un estado en el que podemos estar alegres, pero no eufóricos. Uno debe saber, uy, me estoy pasando. Esto me va a llevar a pendular. A veces seguro les ha pasado que están haciendo aseo y se enganchan y dicen, uy, no, yo quiero limpiar todo. Y entonces nunca hacía aseo y se puso a hacer aseo. Pare, deténgase, porque después no va a querer volver a hacerlo. Aprender a refrenarse, a refrenar esas fuerzas que lo impulsan, lo lleva a uno a ahorrar la energía para luego
poder continuar y mantener un estado constante. Está bien estar enamorado, pero uno tiene que saber, oiga, me estoy dejando llevar por una fantasía. Y entonces de esa manera el amor va a durar a los momentos de realidad. Hay un estado constante, no un estado de pendulación, en el que va uno de un extremo al otro. Y dice, uy, no vuelvo a tomar, y el viernes está otra vez borracho. Porque esos extremos se engendran mutuamente. Entre más intenso el dolor, más intenso será el placer. Pero nunca se va a encontrar allá la felicidad, el bienestar. Que la felicidad como el amor son palabras deterioradas, que confundimos con muchas otras cosas. Hay un estado intermedio que es invisible, como lo mencioné, y que hay que aprender a identificar. Y no lo identificamos porque nosotros subimos a los placeres y cuando volvemos al estado intermedio, ese estado intermedio se convierte en sufrimiento porque hemos conocido el placer. La memoria del placer es lo que se llama degeneramiento. El hecho de que una persona se aburre ¿por qué? Porque en su mente está el recuerdo de algo más intenso a lo que está viviendo. Y eso es sufrimiento. ¿Sí me hago entender? El recuerdo del placer ya es dolor. Porque si ustedes experimentaron placer, ven otras cosas y como no encuentran en esas cosas placer, esas cosas ya no les cautivan. Y no quiere decir que en esas cosas no haya belleza, no haya armonía, no haya algo que experimentar, sino que yo ya no lo puedo ver porque mi mente está condicionada por el recuerdo de otro placer. Eso es lo que genera los vicios. Una persona viciosa es una persona que, si no está bajo el estímulo al que se ha acostumbrado, sufre, aunque no esté sufriendo. Es decir, aunque yo me encuentre acá sentado tranquilo, nadie me está haciendo daño, hay un día hermoso, puedo estar en el campo, pero estoy sufriendo. Si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a estar en las redes sociales, puedo estar en un día de campo, picnic, todo muy lindo, pero estoy sufriendo. Porque la normalidad es sufrimiento cuando recordamos el extremo opuesto. Y eso es lo que llamamos tentación. Y entonces nuestro impulso va a ser volver a subir. Y eso va a producir una nueva bajada. Y así vivimos toda la vida. La montaña rusa. Esos son los sueños de la felicidad. A esto llamamos felicidad. Pero esto no es constante. Esto es placer, esto es euforia, esto es excitación. Y por eso entonces habían sabios que se encargaron de encontrar ese estado intermedio. Ese es el trabajo espiritual. El trabajo que nos permite comprender lo incompletos que son esos dos estados extremos en los que nosotros nos estamos moviendo constantemente. Lo que pasa es que uno no pierde la fe porque cree que el lunes es algo separado del viernes. Entonces el lunes lo aborrece y eso lo lleva a esperar el viernes. ¿Sí me hago entender? No sabemos la relación, el vínculo que hay uno con lo otro. Creemos que la depresión está separada de la alegría eufórica que tenemos cuando nos reímos o nos embriagamos. Y no vemos la relación de uno con lo otro. Creemos que el aburrimiento y el tedio que siento hacia mi vida está separado de la euforia que siento, la intensidad que siento en las películas de acción, en las redes sociales, en todo eso que es tan intenso. Entonces lo que hago es repeler una cosa y conducirme a la otra. Pero una cosa no subsiste sin la otra. Por eso decía este gran sabio que era el Buda, todos los hombres van de uno a otro lado por la misma orilla, suben y bajan. Pero pocos son los que cruzan a la otra orilla. Es decir, pasan a encontrar otro estado de ser, que es un estado de conciencia despierto. Un estado que está fuera de los conceptos, que está fuera del yo, fuera del vaivén de esos opuestos, fuera de la pendulación psicológica. Porque físicamente vamos a estar rodeados de extremos opuestos, que eso ya lo vamos a ver, eso es diferente. Estamos hablando de un estado emocional pendular.
excesivo. De pasar de la alegría a la tristeza, de la euforia a la depresión, de la embriaguez a la resaca. Y cuando nosotros aprendemos a encontrar ese estado intermedio, nos damos cuenta de que siempre lo habíamos tenido. Porque es un estado que se encuentra trabajando sobre los extremos opuestos. Descubriendo los excesos a los que nos entregamos porque son agradables y comprendiendo la relación que tienen con sus estados opuestos. Eso en la vida psicológica. Ahora, en la vida física vamos a estar encontrándonos con un montón de eventos de los opuestos y que nos van a llevar a preguntarnos sobre lo que se llama la acción correcta. Eso ya es en relación a los fenómenos de la vida física. ¿De qué estamos hablando acá? Pues de que en la vida estamos rodeados de fenómenos opuestos, de la indecisión de vivir, de saber si debemos hablar o no hablar, hacer o no hacer, ayudar o no ayudar, comprar o no comprar. ¿Qué hago? ¿Cuál es la acción correcta? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí o no? Estoy en la calle y veo al mendigo, ¿le ayudo o no le ayudo? Es que si le ayudo, se va a ir a tomar alcohol. Y es que si no le ayudo, no estoy cumpliendo el precepto de ayudar a los demás, no estoy siendo una buena persona. La mente entonces va a ir de un lado al otro, y eso es lo que hizo que buscáramos los preceptos, los mandamientos, que alguien nos dijera cómo hacer las cosas. Pero aquí nosotros debemos saber que la virtud no solo es la obediencia a un precepto, sino la capacidad de equilibrar conscientemente. Los preceptos son útiles, son necesarios, a veces nos dicen cómo vivir. Si te golpea una mejilla, pon también la otra. No juzgues a los demás. Muchos preceptos que se nos han dado que son esenciales, pero son tan solo un principio. Porque en la vida nosotros tenemos que aprender es a equilibrar extremos opuestos. Y eso requiere conciencia despierta. Imagínense que ustedes tienen una planta y si le echan mucha agua, ¿qué va a pasar? Pues la planta se pudre, ¿cierto? Y si le echan poca agua, se seca. Y si están en invierno, tal vez tienen que echarle menos agua porque el agua dura más tiempo y la tierra dura más tiempo húmeda. Y si están en verano, tienen que echarle más agua porque la tierra se seca más rápido. ¿Cómo van a saber esa diferencia entre las cosas? ¿Pueden encontrar un libro que les diga exactamente cuándo echarle más o menos agua? Puede que el libro les diga échele más agua en verano, menos en invierno, pero solamente ustedes viendo la situación pueden descubrir qué es la medida exacta que necesita esa planta. Había una historia de un sabio, supuestamente un sabio, un maestro espiritual porque no era muy sabio, que tenía unos discípulos y el hombre estaba acostumbrado a que lo que él consideraba sabiduría lo apuntaba en un libro, como un precepto. Y sus discípulos para hacer cualquier cosa tenían que ir al libro a buscar qué hacer. Y sucede que una vez iban cruzando un puente y el sabio se resbaló y se cayó al río. Y decía, ayúdenme, ayúdenme. Y entonces todos los discípulos empezaron a buscar en el libro qué hacer. Y no encontraron qué hacer en ese caso y se los llevó la corriente y se ahogó. Ahí quedó la historia de ese sabio. No era tan sabio, ¿cierto? Entonces, encontrar la acción correcta no puede ser una cuestión de la mente, sino una cuestión en que intervenga nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque los estados opuestos son relativos y son variables, se están moviendo. Y por eso nosotros tenemos que aprender a caminar como en una soga en medio de un vacío, con gran atención, sabiendo que todas nuestras decisiones requieren más que un precepto, tener conciencia despierta. Porque la virtud y los defectos pueden estar muy cerca. Y algo que nos parece virtud se puede convertir en un defecto. De acuerdo al instante. Si yo le doy la moneda al mendigo sabiendo que va a ir a tomar alcohol, pues le estoy ayudando a hacerse daño. Tal vez si yo le doy con la esperanza o con la sensación de que le va a ayudar, pues de pronto le estoy ayudando. Ya si él la use como use, pero si yo sé que le va a hacer un daño, es diferente cada acción.
Cada acción varía. El afecto puede ser nocivo en un momento, como también lo puede ser la frialdad, según sea el momento. Si yo le doy mucho afecto a un niño, pues lo voy a malcriar. Y si no le doy el afecto necesario, ¿qué pasa? Pues le va a hacer falta la seguridad. De esta manera, el ahorro puede convertirse en tacañería. Muchas veces vamos a ahorrar en cosas que no es que estemos ahorrando, que no queremos invertir. Y solamente vamos a saber eso, ya les voy a explicar el secreto, observándose uno a sí mismo. La tolerancia puede convertirse en complicidad. El fervor puede convertirse en fanatismo y viceversa. La falta de fervor puede convertirse en escepticismo. Y entonces el valor justo que necesitamos para una acción requiere de un estado de conciencia despierto. Por eso el sabio puede inclinarse y debe inclinarse sin comprometerse con los opuestos. Porque nosotros tenemos que aprender a compensar y equilibrar las situaciones y de esta manera vamos a actuar como lo hace la naturaleza. Fíjense que la naturaleza en su sabiduría equilibra el día a la noche y lo que hace es compensar y que las criaturas todas funcionen perfectamente. Así lo hace la naturaleza. Nosotros entonces tenemos que aprender a equilibrar la necesidad de comer sin caer en la gula, porque lo que nos da la vida nos puede hacer daño, pero para eso no hay un manual. Cada uno tiene que poner su conciencia, porque hay un vacío que debe llenarse. Lleno el vacío, entonces ya no hay problema con el alimento. Debemos aprender a amar sin caer en el sentimentalismo y la sobreprotección, porque el exceso de amor es tan terrible como su carencia, como lo que hablamos ahora. Y eso es muy difícil, porque saber muchas veces ser frío y cortante, como también debemos aprender a ser cariñosos y cálidos. Ambas cosas son virtud, según el momento. Ambas cosas son un defecto, según el momento. No hay un libro que nos pueda guiar en eso, y esa es la sabiduría del vivir. Por eso a cada uno no se le dio un libro ni nació con un libro debajo del brazo, sino nació con una conciencia que puede discernir y saber: en este momento tengo que ser cálido, en este momento debo ser frío. Y aprender: en este momento debí ser frío, en este momento debí ser cálido. Eso es equilibrar los opuestos. Eso es pendular para equilibrar, no pendular inconscientemente. Debemos aprender a descansar sin caer en la pereza, reponer la vitalidad. Y también debemos aprender a trabajar sin caer en el materialismo, sin que todo se nos vuelva trabajo, 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 y también trabajar en lo interior. Cuando uno hace esto, no está haciendo algo extraordinario. La vida se equilibra, y cuando la vida se equilibra simplemente es llana. Solamente la persona que logra equilibrar y logra ver que en los extremos no hay esa felicidad es la que puede encontrar la felicidad en la llanura. Lo tiene todo y a la vez no tiene nada porque no tiene un exceso. Las personas que sobresalen son las que viven en los excesos. La que está muy rica, muy afortunada por allá, o la que está muy pobre, muy desafortunada por acá. Pero la persona que tiene lo justo pasa desapercibida. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo vamos a encontrar entonces ese equilibrio? ¿Cómo creen ustedes que se puede encontrar ese equilibrio para no caer en esos extremos? Hay que prestar atención, y debemos prestar atención a los estados psicológicos que nos hacen inclinarnos a los extremos. Porque aunque ustedes no lo crean, todos tenemos ambos estados psicológicos que nos llevan a los extremos. Tenemos tanto el yo tacaño como el yo derrochador. Uno generalmente diría: no, yo soy una persona tacaña. Pero la persona no puede ser tacaña si no tiene alguna parte derrochadora. Es tacaña con sus hijos, con su esposa, con las cosas de aseo personal, por ejemplo. Pero cuando se va con los amigos a beber, se lo gasta todo. Entonces, si uno encuentra el yo tacaño, en algún lado encuentra el yo derrochador, porque se es tacaño para ser derrochador.
La persona que tiene mucho dinero, que lo amasa, pues es para gastárselo en un coche de lujo en el que se gastó todo lo que ahorró. Y todo el sacrificio que hizo por acá, se gastó por acá. Pero entonces nosotros debemos encontrar ambos extremos. Y ahí va a surgir la sabiduría de la administración. Cuando uno ha comprendido el yo tacaño, aprende a invertir cuando hay que invertir. En algo que de pronto no le satisface a uno, si hay que comprar un equipo que es costoso para hacer una actividad, la compra. Y ese equipo es funcional. Y aprende a ahorrar cuando hay que ahorrar. Si hay un traje que no es necesario, no lo necesito comprar, no me gasto eso. Y al no gastarme eso, tengo para el equipo, tengo para el mercado, tengo para subsistir. Y es así, con esa sabiduría, que se puede vivir con lo justo. Porque es que si no, no se puede. Si uno no sabe administrarse, le entran 5 y se gasta 6. Entonces por eso necesita trabajar más. Y entonces tiene menos tiempo. Y por eso entonces ya no puede trabajar interiormente. Y se le desequilibra toda la vida. Pero si uno trabaja a ambos estados, puede vivir con lo justo. Porque sabe invertir y sabe ahorrar. Y esa persona no tiene problemas económicos. Y tampoco tiene excesos. Entonces, si nosotros estudiamos el yo tacaño, el yo derrochador, si aprendemos a observar estos extremos opuestos, el yo activo y el yo perezoso, porque la persona que es perezosa es también muy activa. Y la que nosotros que conocemos que es diligente, que llega al trabajo, marca tarjeta, jefe, todo, uy, qué cumplido. Tal vez en otro ámbito de su vida es súper perezosa. Con su jefe de pronto porque le tiene miedo. Pero en su casa, póngalo a lavar un plato, no lo quiere lavar. En algún campo es perezoso. Y uno tiene que descubrir esas dos fuerzas que condicionan la voluntad. El yo amable, el yo grosero. Tal vez soy amable con mis familiares, mis amigos, pero pasa un extraño y ni lo veo. Me saluda alguien en la calle y si no la conozco, la ignoro. O el cajero, soy grosero con esa persona porque creo que es un simple cajero. O denigrante con una persona que pertenece a un rango social inferior para mí. Si yo observo ambos extremos, entonces voy a sacar esa sabiduría. El yo lujurioso y el yo frío. Porque uno creería que el yo lujurioso o que la persona lujuriosa no es fría. Y si tiene un extremo, tiene el otro. Tal vez la persona que es impotente con su pareja tiene toda la lujuria para estar mirando mujeres en la calle, para desear la mujer del amigo, pero tiene la lujuria en algún lado. Y por esa lujuria es impotente. Las personas que se la pasan consumiendo fantasías, cuando van a enfrentar la realidad, no la pueden enfrentar. Está relacionado. Ambos extremos, ambos fenómenos. Estudiar pues en nuestra vida el yo fanático, el yo escéptico y todos los extremos van a hacer que nosotros podamos sacar la sabiduría del bien y del mal. Esto está relacionado con la historia de Adán y Eva, con ese mito del Génesis que lo veremos de pronto en otra conferencia, que es el origen del ego. Ese fruto que se comió para salir del paraíso, pues es el conocimiento del placer. Recordemos que cuando uno conoce el placer, experimenta dolor, porque quiere volver a ese placer. Entonces salió del paraíso, salió de ese estado de inocencia. Y la serpiente le dice, si comes este fruto, vas a poder tener esa sabiduría del bien y del mal, como los dioses, y solo así vas a poder regresar al paraíso. Regresar al paraíso es precisamente comprender los extremos de la dualidad para regresar a un estado que es invisible para nosotros, que es la plenitud, donde está todo, y al que no se llega por medio de los extremos, sino por medio del equilibrio. Para eso tenemos que conocer el bien y el mal en nosotros mismos, conocer estos extremos, conocernos a nosotros mismos y aprender entonces a equilibrarnos. Cuando uno se equilibra, entonces desaparece, porque ya no está en esos extremos, ya no es sobresaliente, pero está en plenitud.
Entonces, en resumen, la vida es dualidad, polos opuestos. Y hay movimiento y oscilación en esos polos que se complementan, que no pueden estar separados. En nuestra vida se presentan esos polos psicológicamente, físicamente, circunstancias, y ustedes tienen que aprender a identificarlos. Identificar ese movimiento de uno al otro extremo que siempre nos está llevando impuestamente o al que nos movemos voluntariamente. Porque el hecho de que yo diga, hoy es lunes, eso parece impuesto. Pero yo también me muevo voluntariamente hacia el viernes corriendo y lo espero. El otro día estábamos allá en el supermercado y el cajero estaba así con una cara terrible y decía, no, es que hoy es jueves, pero mañana es viernes. Me decía, con una esperanza tremenda. Se sabía que iba a disfrutar mucho al siguiente día, creando su sufrimiento. Y entre más intenso sea, yo casi le digo, sufre más y mañana vas a estar mejor. Pero si uno se sale de ahí, desaparecen los días de la semana y se puede encontrar un lunes perfectamente bien. ¿Sí? De hecho, ya no piensan los días. Desaparece ese estado de esa tensión en esa cuestión. ¿Listo? ¿Quedó claro esto? El borrachín. El borrachín. Se metió el borracho.